Hola, hola, guayuceros y guayuceras, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otro episodio en vivo y a día seguido de Guayusa Política para sentarnos alrededor de las ideas y pensar nuestra realidad, nuestra sociedad, la política, la cultura desde una matriz crítica. Eh, Hoy, en nuestro programa de hoy, crucial además porque estamos en una semana importantísima, el domingo son elecciones, y es importante empezar ya a tener ciertas discusiones, a poner ciertos puntos sobre las IES, sobre lo que está en juego en las elecciones y también lo que ha venido sucediendo en el país de manera progresiva y muy violenta en cuanto a violaciones de derechos humanos, persecución política, no cumplir con la constitución de nuestro país, no respetar las instituciones y la división de funciones del Estado, ¿no? Utilizar organismos de justicia en sus diferentes niveles como centrales de persecución, ¿no? Eh, Estamos en una cruzada también por eh, buscar justicia y buscar verdad sobre diferentes escenarios en el país. Y para eso, esta noche estamos con una gran invitada, una mujer muy valiente que tiene toda la autoridad para hablar sobre lo que les he expuesto, ¿no? Y por supuesto, me refiero a quien hemos anunciado durante todo el día, a Priscila Schettini. Ella es actualmente candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana Lista 5. Eh, es también defensora de los derechos humanos, forma parte del colectivo Acción Jurídica Popular y tiene estudios en comercio exterior y una vasta experiencia también en el sector público y desde hace algunos años ya se ha vuelto una ferviente activista por los derechos humanos y también eh, por la justicia y por la verdad en nuestro país. Priscila, bienvenida a Guayusa Política, es un gusto tenerte aquí. Hola, Kangao, qué gusto poder saludarte. Gracias por esta invitación, por estar en tu programa. ¿Qué puedo decirte? No, muy feliz de verte a través de estos espacios. Gracias, gracias Priscila por aceptar la invitación. Es importante profundizar en lo que queremos profundizar. Eh, para empezar, Priscila, yo quisiera que nos cuentes un poco eh, sobre tu lucha desde Acción Jurídica Popular, ¿no? Un poco los antecedentes de cómo, digamos, tú ya te inmiscuiste de una manera mucho más profunda en el activismo por los derechos humanos, en la búsqueda de la justicia y la verdad, ¿no? Yo creo que es importante, quiero decir, tu perfil lo conocemos, pero siempre es importante partir desde un contexto que no empieza con tu designación como candidata, sino empieza desde mucho más atrás. Sí, mira, para quienes no me conocen y recién están escuchando mi historia, posiblemente quiero decirles que con la desgracia que nos pasó a mi familia, a mi esposo, ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, pude comprender cómo funciona el sistema judicial y cómo el odio, la persecución, el pensar diferente te puede llegar a involucrarte en muchas cosas, ¿no? En persecución política, en meterte a la cárcel, en intimidaciones, en golpes y agresiones, y eso pasó con mi familia. Freddy Carrión fue defensor del pueblo, defendió todo lo que tiene que ver los derechos humanos en las protestas de octubre del 2019, donde fue acusado, donde demandó, perdón, al presidente en funciones, fue el único defensor del pueblo del mundo que había acusado a un presidente de la República por delitos de lesa humanidad cuando todavía estaba en el cargo. Pidió a la fiscal general del Estado la prohibición de salida del país, algo que nunca ocurrió y por eso ahora se encuentra en Paraguay. Denunció a María Paula Romo, a Osvaldo Jarrín, ministro de Gobierno y ministro de Defensa. Denunció a toda la cúpula policial, imagínense denunciar a 5 generales de la policía. Entonces, prácticamente en ese momento Freddy Carrión
no midió las consecuencias porque se supone que él estaba haciendo lo correcto, defender al pueblo del abuso de los poderes, del abuso del poder que tenía en ese momento Lenín Moreno y que llevó a cabo con una muerte de más de 6 personas a la mano de las fuerzas públicas. Un gobierno que detuvo ilegalmente a muchos ciudadanos que estuvieron en las calles protestando. Varias personas quedaron con discapacidad al perder un ojo. Entonces, realmente esas denuncias se convirtieron en una especie de persecución para Freddy por denunciar, por atreverse a denunciar. Y el ejemplo de decir, cuidado, no puedes hablar porque te va a pasar lo mismo que el defensor del pueblo. Te vas a estar en la cárcel y no vas a poder salir. Así que eso conllevó en una lucha de cerca de hasta ahora, ¿no? Casi 4 años, en los cuales Freddy tuvo que pagar cárcel por 3 años sin sentencia ejecutoriada, acusado vilmente de un supuesto abuso sexual, donde ni siquiera existe denuncia de una víctima, sino que era un exministro con su pareja, exministro de Lenín Moreno, por supuesto, donde la fiscal general del Estado, Diana Salazar, utilizó la fiscalía para perseguir y armar un caso judicial. Entonces, es ahí donde comienza la persecución y se ve cómo manejan la justicia, partes policiales adulterados, documentos forjados, fraudes procesales, presiones a los jueces, asambleístas y a todo un linchamiento también mediático para destruir la honra tanto de Freddy como de su familia y de quienes estamos alrededor. Ahora, es importante eso porque, es decir, hemos vivido una persecución, han vivido muchas familias, muchas personas, persecución política en el país, ¿no? Lo que se llama, lo que se inauguró, digamos, como el lawfare, no solo aquí en Ecuador, sino también a nivel latinoamericano, que más o menos entendemos, a raíz de eso, mejor dicho, se explicó qué es el lawfare, ¿no? Es como que esta judicialización de la política o esta guerra política, ¿no? Pero quiero decir, tú lo vivieron en carne propia, ¿no? Pero yo creo que sería importante también como que nos expliques un poco esta praxis, es decir, cómo se lleva a la práctica ya en el mundo concreto desde la institucionalidad, esta judicialización de la política, esta persecución, ¿no? Porque tenemos allanamientos por parte de fiscalía como si fuese cuestión, yo qué sé, de levantarse y lavarse la cara, o sea, con una naturalidad un poco grosera para lo que sucede en el país, ¿no? ¿Cómo funciona el lawfare? ¿Cómo vemos cómo funcionan las instituciones? Porque tú también estás revelando cosas muy importantes a raíz de los chats del teléfono de Fernando Villavicencio, ¿no? Pero claro, la gente dice, no, o sea, la gente, o a veces tal vez puede ser la falta de comprensión, que no nos inmutamos mucho sobre lo que implica realmente una persecución política desde las instituciones del Estado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho ahí? Sí, mira, yo me pude dar cuenta que la justicia está totalmente prostituida, está viciada, no hay independencia en el sistema judicial, todo está politizado. Si no está politizado, los jueces trabajan bajo presión política o bajo cobros de dinero por sentencias, involucrados en mafias, involucrados en acabar y destruir la honra de varios opositores políticos. Entonces, no hay cómo confiar en la justicia. Paralelamente, la policía trabaja de la mano con la fiscal general del Estado, con la Fiscalía General, y eso permite que muchos casos sean armados, que ponen pruebas, que ponen testimonios falsos o testigos protegidos, entre comillas, que van a decir la verdad, y lo único que hacen es negociar. Para ustedes no involucrarles o no abrirles investigaciones, tienen que acusar a tal persona. Entonces, todo el testimonio de una sola persona que acusan a otras personas, pero no hay ni una sola prueba de ese testimonio. Entonces, realmente es peligroso vivir en este sistema judicial. No sabemos el día de mañana quién podrá ser la siguiente víctima de este sistema judicial que te encarcela, este sistema judicial que pueden incluso ser una condena de muerte dentro de las cárceles, porque ahora vemos las masacres carcelarias, así que garantizar estabilidad, vida o libertad en este país no es así. Ahora, ¿cómo desde la Asamblea Nacional, ¿no? Porque estás también de candidata, además importante porque sé que en la historia de tu tierra eres la primera mujer en ser candidata a la Asamblea Nacional.
y eso siempre es un hito importante, ¿no? Ahora, desde la Asamblea Nacional o desde la función pública, desde los cargos que se pueden llegar desde una curul, ¿cómo, digamos, solucionar estas falencias estructurales, no solo del sistema de justicia, sino esto que daña profundamente la democracia del país, daña profundamente el tejido social? Porque claro, está bien, persecución política a Rafael Correa, al ex defensor del pueblo Freddy Carrión, está bien. A veces la ciudadanía puede decir, ok, ¿y eso a mí en qué me afecta? Pero claro, estamos viendo una degradación, una destrucción de la democracia, estamos viendo también una degradación de las instituciones que tienen que eh, garantizar que existe el Estado de Derecho para que exista un ejercicio pleno de derechos. ¿Cómo hacer, cómo reconstruir, si se quiere, esta institucionalidad a raíz de tu experiencia y con el trabajo que has venido realizando? Sí, a ver, yo considero que hay que hacer varias reformas en la parte de justicia, ¿no? Reformas judiciales que permitan tapar estos vacíos o impedir el abuso del poder para perseguir, ¿no? Eso me parece importante. También la transparencia en los concursos para elegir jueces fiscales debe darse y debe ser garantizado, algo que no está ocurriendo en este momento. El respetar la independencia de cada poder del Estado, ¿no? Entonces el Ejecutivo no puede tomarse el legislativo, ni el judicial, ni el electoral, como ahora estamos viviendo, como ahora se ve. Hay que hacer reformas, permitir, yo creo que una asamblea constituyente es importante, es interesante. Yo siempre digo, no para cambiar la constitución, porque tenemos creo que una de las mejores constituciones de Latinoamérica, pero sí debemos cambiar para reformar la justicia, que se vayan todos a la casa, que reelegir nuevos jueces de la Corte Constitucional, reformar para que haya una manera de fiscalizar inclusive a la Corte Constitucional y a sus jueces, no para controlar la justicia, pero sí para hacerles acuerdo que no pueden abusar del derecho, que no pueden irse en contra de la propia Constitución y que ellos se deben al pueblo, a la gente, para defender los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y no como hoy, que protegen a los presidentes de turno. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, hay que reformar para generar este tipo de cambios, ¿no? Que se permita que los ciudadanos puedan participar más en los concursos, que realmente sea obligatorio que los ciudadanos estén ahí, no una simple veeduría que de una y otra manera incluso ya ni siquiera quieren que participen y los sacan de las veedurías. Entonces creo que es importante hacer reformas en ese sentido. Y además de eso, estamos viendo también que se utiliza, por ejemplo, la fiscalía, ¿no? Digamos, la fiscalía es, digamos, la punta de lanza, ¿no? De la persecución política. Parece que realmente es una especie de central de acción política, de campaña del actual presidente, candidato, ¿no? Porque vemos el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana, los diferentes allanamientos que se han realizado eh, durante todo este tiempo en el país, ¿no? Y eso también, como te digo, nos debería hacer reflexionar sobre la democracia, sobre la institucionalidad. ¿Por qué le debe interesar, Priscila, a la ciudadanía esta persecución, estos hechos, ¿no? Para decir, ok, yo estoy en un país seguro porque la institucionalidad funciona. El día de mañana que yo decida denunciar algún acto de corrupción, decida hacer un informe sobre crímenes de lesa humanidad, etcétera, no me van a perseguir porque existe una institucionalidad fuerte. Híjole, yo creo que ahora actualmente no existe eso, no hay justicia, no podemos garantizar en este país seguridad para absolutamente nadie. Yo creo que en este momento atreverse a denunciar, incluso ser candidata, formar parte de la función pública, es un riesgo para toda la familia de ese candidato, de esa persona pública, porque lamentablemente cuando tú llegas a los poderes, lo primero que hacen es tratar de presionar a través de denuncias, de demandas, para tenerte justamente aliada a los fines políticos que ellos consideren o los poderes de turno. Entonces, por otro lado, creo que también es importante mencionar que el miedo está en nuestro país, está
está tomando fuerza en los ciudadanos y muchos no quieren hablar porque tienen miedo a los ataques, a la represalia, y eso hay que decirlo, pero yo creo que más que eso, y porque a mí me motiva incluso estar aquí conversando, hablando y participar en la política y defender derechos humanos, es que el miedo debemos dejarlo a un lado. No puede ser posible que por miedo nos estén destruyendo el país, nos hayan subido 3% al IVA, supuestamente engañándonos que es para seguridad, cuando no es cierto. La inseguridad la vivimos a diario. Hace apenas unos días una madre falleció en Santa Elena y su bebé caminaba en plena vía perimetral solita. O sea, realmente eso debe indignarnos. Niños han desaparecido de manera forzosa a manos de la fuerza pública, a manos de las Fuerzas Armadas. Entonces eso debe preocuparnos en este país. ¿Y cuántos casos más existen y que no son denunciados? Y que son los que apenas conocemos, por lo menos 13 de desapariciones forzadas. Entonces, realmente una crisis energética. No hay salud, no hay educación, han disminuido el presupuesto de la educación, pero sí tuvieron plata para pagar a la iglesia, ¿no? Que me parece un tema súper, que no era importante en estos momentos, que realmente hay necesidades que el gobierno debe cubrir, como son la desnutrición infantil, sobre todo en las provincias de la Amazonía, que se hablaba mucho sobre este tema cuando recorremos, hablar en las comunidades indígenas, que también sucede esto, que hay muchos intermediarios en la parte agrícola, ver cómo fomentar o fortalecer este ámbito, el tema de los derechos de los trabajadores que se quieren vulnerar con una ministra de Trabajo que lo único que hace es sacar actos administrativos ilegales, inconstitucionales. En eso debemos preocuparnos y debemos darnos cuenta. Entonces, realmente aquí no hay garantías de nada y utilizan la justicia, y ahí volvemos a la justicia, utilizan a la justicia para presionarte a que te calles y que no digas todo lo que yo estoy mencionando. Te quitan el presupuesto para decir no estudies, sigue nomás ignorante, aplaudiendo lo que yo hago y convenciéndote de todo lo que dicen Ecuavisa, Teleamazonas, TC, de los medios de comunicación, cuando la verdad es otra. Tú hablaste de reformar el sistema de justicia, ¿no? Claro, yo creo que pocas personas la conocen de una manera tan real como tú, ¿no? Es decir, creo que has palpado la corrupción del sistema de justicia, y tú sabes que en esta campaña electoral, y ni siquiera en la campaña, ¿no? Desde prácticamente la salida de Rafael Correa de la presidencia del país en 2017, ha habido toda una cruzada mediática, política, etcétera, en donde decían que el sistema de justicia que dejó Correa era corrupto, que los jueces y las juezas que dejó Correa son corruptos y son corruptas. Incluso que las falencias del sistema de justicia de los jueces y las juezas de ahora son jueces y jueces de Correa, cuando esos jueces empezaron con el Trujillato, ¿no? Es decir, y claro, y uno habla, cualquier persona, cualquier candidato o candidata, habla de hacer una reforma realmente profunda, estructural del sistema de justicia, ¿no? Y claro, las cajas de resonancia de la derecha, la propia derecha, etcétera, ¿no? Empiezan a decir, no, es que estos correístas quieren meter la mano en la justicia porque quieren cuidarse ellos mismos. ¿Cómo responder a este discurso de que querer reformar y cambiar un sistema de justicia que sea un sistema que garantice el Estado de Derecho no es meter la mano, sino más bien reforzar el sentido de justicia, no solo a nivel institucional, sino también a nivel de la ciudadanía? ¿Cómo combatir con ese discurso de que le quieren meter mano a la justicia para hacer sus chanchullos? Sí, decirles a la gente, no tiene razón, hay mucha gente que de los medios tradicionales han dicho, ah, es que la justicia viene de la época de Correa, y eso no es así. Esos jueces que están ahora sentados en la Corte Nacional y la mayoría que están en la Corte Constitucional vinieron del tiempo de Trujillo. ¿Cómo los pusieron en la Corte Nacional? Bajo llamadas telefónicas, diciendo, oiga, juez provincial, sí ganar concurso para la nacional. ¿Quiere venir de juez de Corte Nacional? ¿Quiere venir a ganar más sueldo, a estar involucrado en todos los casos de las autoridades? Entonces dijeron, sí, por supuesto, sin concurso se sentaron en la Corte Nacional, y eso es ilegal, inconstitucional, eso está prohibido por la ley. Pero como en nuestro país no pasa absolutamente nada, y la Corte Constitucional, que son quienes deberían decir, los jueces temporales no pueden actuar, son quienes los protegen. Entonces realmente, comencemos por ahí, son jueces temporales puestos a dedo.
que simplemente reciben órdenes y tienen que cumplir y si no les quitan el cargo, así de fácil, y así están en manos de ellos, están nuestras acusaciones, nuestras sentencias, en manos de ellos están hasta nuestra libertad. Por otro lado, sí, como yo decía, hay que reformar, ¿no? Yo creo que una asamblea constituyente va a permitir reformar la justicia, va a poder mejorarla, no se puede garantizar al 100% porque en este país todo el sistema judicial está totalmente viciado, están dentro o forman parte de estas mafias judiciales y mafias delictivas, ¿no? Entonces, lastimosamente la justicia ahora es un negocio que para el que tiene plata funciona, para el que tiene palancas funciona y el que no, pues se refunde en la cárcel y sin ningún inconveniente. Entonces yo creo que sí hay que reformar, hay que cambiar, hay que analizar, hay que debatir también con nuestros compañeros. Estas son mis ideas, mis propuestas como Priscila Schettini, que van ligadas siempre al plan de gobierno de Luisa y al plan de los asambleístas, que es mejorar la justicia, darle independencia. Y una de ellas, esta es mi forma de presentar una iniciativa para debatir primero entre nuestros compañeros y luego debatirlo en el pleno de la Asamblea Nacional. Pero yo sí creo fundamental un cambio estructural en el ámbito justicia, que comiencen desde abajo, borrón y cuenta nueva, chao jueces constitucionales, necesitamos nueva gente, necesitamos que la gente también se ponga dentro de estas vedurías, que ayuden a votar, que ayuden a elegir a quienes estarán teniendo estos cargos que ayudan justamente a decidir la problemática del país y sobre todo delitos y circunstancias que perjudican a todo el pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que sí es fundamental en eso. Ahora, pensando un poco en la coyuntura política, ¿no? En cómo está la política ecuatoriana, en cómo se ha degradado la política ecuatoriana. ¿Tú crees que existen las condiciones para una asamblea constituyente enfocado en una reforma del sistema de justicia en el Ecuador? ¿Por qué, digamos, sería esa la única vía, ¿no? Digo, para entender un poco, porque es una propuesta interesante, quiero decir, no se ha hablado mucho de una reforma de la Constitución. Es interesante, ¿no? Quiero decir, alguna vez escuché una entrevista que decían la derecha, quienes ahora están en el poder, han arruinado tanto la institución del país y han pisoteado tanto la Constitución que para poder enrumbar nuevamente en una institucionalidad fuerte al país hace falta una constituyente, ¿no? Pero ¿tú crees que están dadas las condiciones políticas para hacer esta constituyente? Todo depende de las circunstancias políticas y los momentos en los que vamos a vivir. Si el 9 de febrero llegan a ganar Luisa González, yo creo que podría existir una oportunidad justamente para una asamblea constituyente. Si no llega a ganar Luisa González, a pesar que los números le dan para estar incluso en primera vuelta, si no llega a ganar y tenemos un gobierno, posiblemente ellos quieran hacer una asamblea constituyente, pero para destruir completamente al país, para destruir la justicia, para seguir amarrando cosas, para poner reformas que les ayude a beneficiar, que les ayude y les beneficie solamente a los empresarios, a los millonarios y que unos más sean más ricos, menos la gente. Entonces, tener un buen número de asambleístas también puede ayudar, teniendo un gran número de asambleístas y por eso es súper importante que todos pidamos el voto para que tanto Luisa González llegue al gobierno, a la presidencia de la República, como los asambleístas también podamos estar en el legislativo ayudando a hacer este tipo de reformas que pueden ir en beneficio del país. Entonces, todo va a depender acá en Gabo, todo va a depender de las circunstancias políticas, del presupuesto, de cuántos asambleístas lleguemos a la Asamblea Nacional, de qué partidos políticos, cuál será la posición de un lado o del otro, cuál es la posición también, incluso en el tema de las crisis políticas, sociales, económicas, energéticas que vivimos, si es el mejor momento o no. O sea, todo va a depender de las circunstancias, o sea, no hay nada como asegurar. Pero como te digo, si no tenemos un gobierno amigo, muy difícil se va a lograr hacer este tipo de reformas. Ahora tú, Pris, te enfrentaste, si se quiere, probablemente a una de las personas más poderosas de este país en la actualidad. Me refiero, por supuesto, a la fiscal general Diana Salazar, ¿no? Y por supuesto su blindaje político tiene que ver también con un blindaje de la clase económica que actualmente está ostentando el poder, ¿no? Blindaje mediático y
parte de ese blindaje mediático, esa protección mediática, tiene que ver con el discurso, en cambio, de ataque, ¿no? Que, que quieren violar las instituciones del país, que quieren buscar la impunidad de sus coidiarios, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo es en un país, en Ecuador, que no te ofrece ningún tipo de garantías jurídicas, constitucionales, ni, por el ni de derechos? ¿Cómo es enfrentarse a un personaje como Diana Salazar, eh, con toda la lucha que estás llevando adelante? Ay, qué chiste, hoy me han preguntado algunas veces lo que tú me has dicho ahorita sobre Diana Salazar, ¿no? Creo que es la pregunta estrella. Eh, yo siempre digo, ¿no? Yo siempre he actuado muy apegada a derecho, muy apegada a las pruebas, a los argumentos, y he rechazado mucho la persecución política, he rechazado mucho las violaciones de los derechos humanos o que se mal utilice una institución tan técnica como es la Fiscalía General para perseguir. Y cuando debería estar al servicio de los ciudadanos, de las denuncias que ellos hacen, de la problemática que tienen a diario, de los delitos que cometen, o sea, realmente es preocupante cómo ella maneja esta situación. Por otro lado, debe asustarles a todo el país, y por eso lucho, debe asustarles la posibilidad de que hoy ustedes estén en la casa y el día de mañana venga alguien, te ponga droga en el carro, de que te encuentren en un lugar y te acusen de abuso sexual sin hacer absolutamente nada, de que te acusen de violación sin encontrar alguna sola prueba, de que te digan que eres parte de una estructura criminal simplemente por denunciar el plagio como lo hicimos con nosotros. Diana Salazar tiene una capacidad de engañar a la gente diciendo que denunciarla por el plagio a ella, que ella plagió, copió su tesis más de un 40%, significa que somos parte de una estructura criminal. Y aparte, se toma las luchas de las mujeres, de las verdaderas víctimas que existen en este país, diciendo, es que yo soy mujer y afro, y por lo tanto a mí no me pueden decir absolutamente nada, porque yo tengo esa condición, perdónenme. Siendo mujeres, hombres, no puedes utilizar la institución pública o un cargo para tapar los delitos que cometes, y eso no está permitido, eso no es legal. Entonces uno no se puede escudarse en esa situación, y Diana Salazar lo hace. Violencia política, delito de odio, y ella ha puesto todo el aparataje, mira, para perseguirnos aquí, a nosotros, a ciudadanas de a pie que no tenemos más que nuestra voz y la verdad, lo que ha hecho es que Estados Unidos nos investigue, pidió asistencia penal internacional, nos ha interceptado 60 días las comunicaciones con orden judicial de aquí en el país, ha pedido a Twitter, a X ahora, que también nos intercepte y que vean con quién nosotros dialogamos o si tenemos cuentas trolls. Estados Unidos y X dijeron, esto es libertad de expresión, no pueden hacer nada, ¿no? Pero realmente asusta cómo ella maneja la justicia porque la hace de manera selectiva. Hoy, miren, denunciaba en mis redes sociales, están en todas, cómo Fernando Villavicencio tenía una denuncia de Santiago Cuesta, el que era ex secretario de la Administración Pública, me parece, y lo denunció a él por defraudación tributaria y por lavado de activos. Le denunció Santiago Cuesta a Fernando Villavicencio. Desde el 2020, ya era fiscal Diana Salazar, Fernando Villavicencio le pidió que le ayude desde el 2020 y hasta el día de hoy no ha pasado nada con esas investigaciones. Y luego Diana Salazar habla con la fiscal, que si no me equivoco, porque no tengo aquí a la mano mis apuntes, la fiscal del caso es Ivonne Proaño, la misma fiscal que está también charlando, conversando en los chats de Fernando Villavicencio. Pero Diana Salazar le ayudaba, le cancelaba algunas providencias, le decía que lo tengan en stand-by, quietos, que no hagan nada. Le ayudaba a Fernando Villavicencio que no los investigue, ¿a cambio de qué? De que le dé los votos en la Asamblea Nacional, de que persiga a los correístas, de que la sostenga en la Comisión de Fiscalización. Entonces, esa es la posición que ha tenido Diana Salazar, pasando información reservada de la Fiscalía, filtrando información que es un delito. Hay espionaje, hay extorsión, hay fraudes procesales, hay tráfico de influencia, que realmente debe asustarles. Esa es Diana Salazar. Ahora, justo quería pasar ya al tema de los chats, digamos, de Fernando Villavicencio, porque es algo que nos debería, o sea, eso debería ser un escándalo nivel Watergate de Estados Unidos, como que para que renuncie un presidente, para que, sí, para que todos, un poco más, el menos optimista diría, bueno, el que salga al último apague la luz, ¿no? Porque es sumamente grave lo que ha sucedido, porque
porque vemos una complicidad institucional y también mediática, ¿no? Para no publicar información, para perseguir. ¿Cómo tiene que la ciudadanía, Priscila, entender la gravedad, si se quiere, de los chats de Fernando Villavicencio? Porque, bueno, entendemos que, ojo, y estamos hablando incluso de supuestas investigaciones periodísticas, ¿no? ¿Cómo entender la gravedad de los chats de Fernando Villavicencio, tomando en cuenta que mediáticamente en ningún noticiero, en ningún día, en ninguna de sus emisiones se habla al respecto? Y lo que yo te digo en redes sociales y lo que tú denuncias sobre los chats de Fernando Villavicencio es básicamente, es una gran parte, es un gran arista, es un gran pie responsable de por qué el país está sumido en el narcotráfico, en la violencia, en el desempleo. ¿Cómo entender eso? Y te lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque en los medios de comunicación no hablan de los chats de Fernando Villavicencio, y en las entrevistas más comunes que te hacen, no te preguntan absolutamente nada sobre los chats de Fernando Villavicencio. Es más, la propia fiscalía ha dicho que cómo así tú tienes información y que te van y que hay que denunciarte por divulgar esa información. Quiero decir, un montón de cosas que dibuja el país que tenemos, ¿no? Porque sabemos quiénes están en el poder. ¿Cómo entender todo eso? ¿Cómo lidiar con todo eso también? Sí, a ver, ¿cómo se va el tema de los chats de Fernando Villavicencio, ¿no? Para aclararles a muchos que han escuchado varios pronunciamientos sobre eso. Hay una página Anónimos que salió en todas las redes sociales haciendo un video que tenían los chats de Fernando Villavicencio. Y bueno, como muchos, yo dije, eso es un trolls, eso es un tema que no hay que parar mucho sentido, una cuenta no verificada, y lo dejamos ahí. Pero después, en la tarde, la propia Fiscalía General del Estado, la institución, se pone a desmentir a una cuenta trolls, a una cuenta fantasma, ¿no? Y dice que lo que está circulando en redes sociales de la cuenta Anónimo es falso, y que el celular lo tienen el tema de Estados Unidos, que viene entregado, que no lo pueden tener, y bueno, y comienzan a justificar y avalar a esta cuenta. O sea, quien le da la credibilidad a la cuenta es la propia Fiscalía General del Estado, la institución. Saca un comunicado y es ahí donde ingresamos de estas páginas. Luego mandaron links por WhatsApp a todo el mundo de lo que les llegó a mucha gente y comenzaron a publicarlo. Comenzamos a revisar estos links cuando ya la Fiscalía dice es falso, entonces dijimos, no, si está avalando esta cuenta es porque algo está pasando. Entonces revisamos el caso de Freddy Carrión como debería ser, ¿no? Porque ese es nuestro caso más fuerte que hemos peleado. Y encontramos partes policiales y las conversaciones de Diana Salazar con Fernando Villavicencio, en las que armaban el caso de Freddy Carrión, donde la propia fiscal general filtraba toda la información que salió en los medios de comunicación, en La Posta, con Fernando Villavicencio, El Expreso. Era Diana Salazar quien les filtraba la información. Aparecieron partes policiales que no se encuentran en el proceso, pero que decían que Freddy Carrión no ha cometido ningún delito, que fueron terceras personas que los agredieron a los tres, y así sucesivamente varias irregularidades. Incluso acepta que Freddy estuvo inconsciente y que se le leyeron los derechos de esa manera, por violentar al toque de queda, jamás por abuso sexual y de manera inconsciente. También reconocieron que la escena de los hechos, donde ocurrieron los hechos en el tema de Freddy, estaban manipulados y que llevó un mal procedimiento la policía. Entonces, por ahí comenzamos a revisar y vamos encontrando todas las inconsistencias y denuncias que hicimos de fraudes procesales, de extorsiones, de todo eso, y realmente créeme que asusta. Apenas revisamos y estamos sacando un poco estos temas, pero asusta todo lo que hemos encontrado, y son chats que la propia esposa dijo que eran verdaderos. Me han denunciado, en Navidad me llegó una notificación el 24 de diciembre y el 31 como regalo de fin de año también me llegó otra, así que está bien, ¿no? O sea, yo no le tengo miedo a las denuncias, a las denuncias, porque yo digo la verdad, o sea, no estoy mintiendo. Entonces, pero también me gustaría que así como me acusan a mí, de manera ilegal, sin sentido, porque los chats son públicos, eso hay que decir, son públicos, porque así como en el caso Metástasis, que hay los chats del señor Leandro Norero que está muerto y que su celular sirvió para crear todo ese caso, lo mismo pasa con Fernando Villavicencio. Ya debería haber allanamientos, investigaciones, debería haber procesados y abrir otro proceso paralelo para denunciar a todos los actos de corrupción que se demuestren en estos chats, estos mafias, incluida la propia fiscal general del Estado, su subrogante y demás fiscales de Foro de Corte
Corte Nacional y otras autoridades de Contraloría y asambleístas. Entonces, es así que se da esta información y es así que la publicamos porque me parece que es importante, porque habla de la problemática del país, porque se mira cómo se arman casos judiciales, porque se ve el mal manejo de los medios de comunicación para destruir las vidas de las personas y es por eso que lo denunciamos. Creemos que debe ser público, que la gente debe conocer y debe analizar lo que sucede. Antes de continuar con el diálogo, quiero brevemente saludar a la gente que nos mira. Payo dice que manda el puño arriba. Saludos también en México, la Tania Pauker. Gaby dice saludos a Cángao desde el norte de Quito. Muchos saludos, gracias por mirar el programa. Pepe Isa también manda saludos. Una mujer valiente y frontal con la corrupción de los malos gobernantes, dice un abrazo a Priscila. Adolfo Quiroz Viteri también saludos cordiales desde Sangolquinos, dice, ¿no? Gracias por la información real de la política nacional. Belén Calupina, Priscila Esquitini, asambleísta, Margot Mazavalle, Priscila me representa, muchas gracias. Aníbal Chango también que nos está mirando, Pedro Luis, Rosa Luz López Machuca, que también nos está mirando, decirles que es una ciudadana valiente, transparente y comprometida con la verdad y la justicia social. Ella merece estar en la Asamblea Nacional. Necesitamos su voz, firmeza y compromiso para legislar y fiscalizar con transparencia. Ahora, Priscila, a veces, cuando usualmente se conversa sobre derechos humanos, sobre un sistema de justicia, no, sobre el Estado de Derecho, quizá eso puede ser un poco lejano, digamos, para la señora que está en la esquina vendiendo frutas, legumbres, chicles, o incluso para las personas, digamos, que están más concentradas en vivir y tratar de sobrellevar el día, ¿no? Con ganancias mínimas, ¿no? Diarias. Vemos que el desempleo, la pobreza se han disparado en el país, ¿no? De una manera muy trágica, la verdad. Y yo quería preguntarte, ¿cómo entender la justicia en ese sentido? Es decir, justicia solo es, digamos, allá el Consejo de la Judicatura, allá la Asamblea, allá la Fiscalía, o también debemos entender que atentar contra un sistema de justicia, contra una constitución que es garantista de derechos como la que tenemos, también es atentar contra la vida cotidiana, ¿no? Contra ese desempleo, contra esa inequidad, contra esas brechas de desigualdad. ¿Es eso también, digamos, eso también es una radiografía de que impera la injusticia en nuestro país? Sí, a veces lo tomamos que justicia solo tiene que ver con abogados y que solo los abogados pueden opinar de justicia y que la justicia, pues con la justicia no me dan de comer, no me dan de vivir, así que no pasa absolutamente nada. Pero hay que decirlo, a ver, para las personas, por ejemplo, del trabajo informal, muchas veces necesitan ir con un abogado, necesitan ir acudir a la justicia cuando les maltratan, cuando ni siquiera tienen seguro social, cuando no tienen estabilidad laboral, necesitan llegar a la justicia y pedir que se reforme y que se haga leyes que les permita protegerse también este trabajo informal. La gente que está yéndose a los hospitales, cuando no les atiende, existe la manera de denunciar ahí mismo, incluso al médico cuando te maltrata, cuando no quiere atenderte y te hace de menos o te hace a un lado porque simplemente eres pobre y no tienes plata, entonces simplemente a veces te maltratan y te mienten, no hay medicinas, no hay insumos, no te puedo operar o no tengo materiales, se los puede demandar en el propio hospital y también afuera. El problema es que la gente a veces dice, no, qué miedo, me van a perseguir, mejor de buena manera para que me atiendan. Y muchas veces eso no funciona. En el tema de la educación, cuando hay acosos a niños, cuando hay violencia psicológica, cuando hay maltrato infantil, cuando incluso también los padres de familia agreden a los maestros, hay maneras de denunciar. Ahí forma parte también la justicia como tal. Entonces, la justicia está en todos lados, desde la más simple hasta la más compleja, que es hablar de los jueces de la Corte Constitucional y los casos políticos como tal. Entonces, todos debemos preocuparnos, todos debemos decir que necesitamos independencia judicial, incluso juicios de alimentos, casos civiles, estafas, extorsiones que vivimos en el país, vacunas, sicariato, femicidios, violaciones, abuso.
todo forma parte de un sistema judicial donde debe investigarse y deben sancionar a las personas que cometen estos delitos graves y que la fiscalía no está cumpliendo su trabajo, ¿no? Entonces vemos a muchas mujeres del día de hoy que se les vulnera sus derechos, que llevan 2, 3 años peleando para que se haga justicia por el asesinato de sus hijos, de sus hermanas, de sus familiares, por violaciones, por abuso, y no pasa absolutamente nada. Pero sí tenemos tiempo para poner a toda la policía, a todas las instituciones para atacar a algún político. Ahí sí funciona todo. Tienes policía, tienes recursos, tienes todo, pero a un ciudadano de a pie, común y corriente como nosotros, no tenemos justicia, no podemos darte justicia porque tú eres nadie. Y lastimosamente así funciona. No somos parte de ellos, no somos parte de la preocupación del poder. Y lastimosamente eso ha permitido que se den este tipo de injusticias, de arbitrariedades que se las da en todo el país a cualquier ecuatoriano de a pie, común y corriente, vendedor, trabajador, maestro, médico, funcionario público, policial, Fuerzas Armadas, todos estamos inmiscuidos en esto. Este pequeño diálogo lo habíamos titulado Justicia y Verdad, ¿no? Y yo quisiera tal vez que nos digas cuál es tu definición, tu percepción, ¿no? Política de lo que es la justicia, ¿no? Es decir, digamos, para que no sea entendido en un nivel muy abstracto, ¿no? ¿Qué es, a partir de tu experiencia también, qué es para ti buscar justicia y qué es para ti buscar verdad en un país como el Ecuador? A ver, qué difícil realmente porque como no existe justicia, pero bueno, tener justicia es defender los derechos humanos de cualquier ecuatoriano y eso significa tener educación, salud, vivir tranquilos, en paz, que podamos salir a las calles y que no nos maten, no nos asesinen, que nuestros hijos regresen a casa con bien, en tranquilidad, que nadie los desaparezca. Tener justicia es tener un país que se permita el criticar, el denunciar a las autoridades cuando cometen delitos o cuando hay corrupción y que no te persigan y que no te amedrenten. Tener justicia es tener libertad de expresión. Tener justicia es garantizar la seguridad de cualquier funcionario público, candidato, de cualquier ciudadano de a pie. Tener justicia es garantizar que nuestros hijos vivan en un país libre y democrático, soberano, que no te impongan a autoridades que tú no elegiste a través de los fraudes. Tener justicia creo que es luchar con nuestros hijos, hablar sin miedo, sin temor, decir lo que pensamos, lo que queremos hacer y lo que les exigimos a nuestras autoridades. Exigir que los presupuestos se les den a nuestros niños, a la educación, que no se le quite, que les den a los médicos, al sistema de salud pública, que todo esto sea gratuito. O sea, justicia es garantizar derechos a todos los ecuatorianos. Entonces, creo que justicia va muy de la mano en la defensa de derechos humanos, que no tenemos ahora, que lastimosamente nuestra Constitución es una de nuestras mejores cartas, ¿no? Yo digo, la Constitución, si uno la lee así, sin ser abogado, créanme, sin ser abogado, cuando uno comprende lo que dice la Constitución en los primeros artículos, donde habla de derechos humanos, donde habla que tú tienes derecho a la salud, a la educación, tú ahí dices, yo tengo derechos, por supuesto, obligaciones, y dentro de las obligaciones está en pagar impuestos, en respetar la ley, en no cometer delitos, y eso forma parte de esto, pero aquí solo tenemos de una vía, o sea, solamente tenemos que cumplir, pero nosotros no tenemos derecho a exigir. Entonces, realmente ahí es donde no funciona la justicia y bueno, tener un sistema judicial con jueces viciados que pertenecen a bandas con acusaciones graves, que están allanados, que les han retenido los vehículos, que tienen el dinero guardado en las propias oficinas, como fue en la Corte Provincial de Pichincha, y que nadie dice nada. Hoy sigue siendo presidente de la Corte el señor Favara, la Fiscalía le encontró dinero a otras personas más y no ha pasado nada. Eso es justicia para mí, ¿no? Justicia es esto, tener la libertad de decirles todo lo que yo denuncio y que no me amenacen, ¿no? Ahora, volviendo al ejemplo anterior de, digamos, cómo entender un sistema de justicia a nivel, digamos, más cotidiano, ¿no? Ahí también se expresa, digamos, en el ejemplo que tú pusiste, ¿no? De que no voy a denunciar porque
después o me despiden o me han de perseguir o después no me atienden, etcétera, ¿no? No tengo plata para los abogados porque después encima más un sistema de justicia público, digamos, ¿no? Es deficiente. Es decir, existe una ciudadanía en la actual coyuntura del país, ¿no? Que está siendo gobernada por delincuentes. Eh, Hay mucha desesperanza, ¿no? Y también mucha rabia, mucho enojo. ¿Cómo construir un sistema de justicia que también responda a las demandas cotidianas de la ciudadanía? A ver, tenemos la justicia ordinaria, ¿no? La justicia de primera instancia, que son donde acudimos normalmente los ciudadanos de a pie, común y corriente. Vamos a las fiscalías en cada provincia, luego vamos donde los jueces que están en las provincias, cuando ya tenemos una apelación vamos a la Corte Provincial, luego vamos a la Corte Nacional y bueno, el último recurso sería la Corte Constitucional. Eh, Lamentablemente, para acceder a la justicia se necesita dinero. Y se debería garantizar que los defensores públicos tienen la obligación de ayudar a la gente cuando le ha sido perjudicada, cuando le han violentado sus derechos, cuando las han estafado, les han vacunado o cuando se les acusa inclusive ilegalmente, tienen derecho a la defensa. Muchas veces pagan condena o pagan cárcel personas inocentes que no han tenido plata para un abogado o porque son chivos expiatorios para meter a la cárcel a un pobre, marginado, racializado y no a quien es el pez gordo, a quienes normalmente son los de la plata, los que se llevan todo y hacen y cometen corrupción. Y bueno, más caro a veces le salen los abogados y le sale pagar al fiscal y a los jueces en este tipo de justicias. Y eso hay que decir, hay que tener plata para decir, vea fiscal, porque ese es otro negocio. Mire fiscal, yo le doy esto, pero mándenme como archivo ya mi acusación. Entonces, muchas veces los fiscales acusan para justamente chantajear a los usuarios. El sistema judicial pasa lo mismo. Los jueces dicen, te demoro, no te demoro el proceso, para que prescriba después de 2 años, no te preocupes, pero te pago. Entonces, en este momento no hay un Estado de Derecho, no tenemos justicia y eso, como digo, para mí es la parte fundamental de todo lo que vivimos en este país. La justicia es el centro de absolutamente todo, de exigir derechos, de irse en contra de corruptos, de delincuentes, de presionar inclusive para que los gobiernos y los ministros y todas las autoridades cumplan con lo que han ofrecido, para exigir que nos atiendan, para exigir de que garanticen seguridad en nuestro país. Eso gira todo, desde lo más básico hasta lo más complejo. Estamos a puertas ya de la elección este domingo, en donde toda la gente va a acercarse a las urnas para ejercer su derecho al voto, ¿no? Nosotros, obviamente, vamos con mucho optimismo y mucha esperanza, ¿no? Muchas personas quizá no se encuentran en la misma posición. ¿Cuál es, punto número uno, cuál es tu visión, tu análisis político de lo que está sucediendo en el país, de las decisiones que está tomando el presidente, candidato, ¿no? De cómo la Corte Constitucional actuando a destiempo, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es tu percepción política de ahora, de la realidad ecuatoriana, y qué se juega a raíz de esa percepción? ¿Qué se juega este 9 de febrero? Alguien decía, ¿no? En Esmeraldas, un señor decía, y yo estoy de acuerdo con él, decía, cada 4 años tenemos la opción de ser jueces, de nosotros ser jueces y poder tomar nuestras decisiones. Y el 9 de febrero se juega un tema muy importante que es garantizar la libertad, garantizar la defensa de derechos, la justicia, el tratar de revivir el Ecuador, de mejorar todo lo que hemos atravesado durante muchos años y nuevamente salir a flote y salir adelante. Tenemos la opción de castigar y de rechazar a quienes nos han mentido, nos han engañado, nos han endeudado, a quienes se han burlado de nosotros, a quienes nos creen ignorantes, a quienes piensan que no entendemos lo que está pasando. Y también tenemos la opción de dar la oportunidad a mujeres, creo que es tiempo de mujeres, con Luisa González,
a la presidencia de la República, una funcionaria pública en su momento, que ya conoció la problemática del país, que fue parte de la transformación del Ecuador, donde estaba un país seguro, donde había trabajo, empleo, donde nuestros migrantes querían regresar, pero para emprender, para poner negocios y generar trabajo. Ahora vemos en la actualidad que nuestros migrantes los traen, los deportan de la manera más cruel e inhumana, con esposas, con esposas amarrados los pies, realmente es indignante, y que ahora supuestamente te ofrecen un sueldo de $470 durante 3 meses para que puedas subsistir hasta que cambien las condiciones del país. Pero señores, si en abril van a comenzar nuevamente los apagones, si seguimos con un desempleo, una tasa muy alta de desempleo, donde 1 millón de ecuatorianos viven apenas con $1 diario, donde 5 millones de ecuatorianos viven con $3, y ustedes creen que regresando nuestros migrantes van a tener la oportunidad nuevamente de resurgir, cuando salieron huyendo del país porque no encontraron garantías, porque no encontraron la posibilidad de encontrar trabajo o llevar un pan a su casa. Pues realmente creo que tenemos la oportunidad de generar un cambio que va a ser duro, sí, va a ser muy duro, pero creo que para eso estamos las mujeres, los hombres, los jóvenes, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, los más necesitados, nuestros niños. Estamos ahí, debemos fortalecernos entre nosotros para reconstruir este Ecuador que tanto queremos, que tanto amamos y que buscamos la paz. Yo creo que mucha gente vivimos en una depresión colectiva con todo lo que ha sucedido en temas de inseguridad, violencia. El mes de enero fallecieron o fueron asesinados violentamente 734 personas. Uno de los meses más graves que ha pasado esta situación, un mes muy, muy duro para Ecuador, y que nadie diga nada y que solamente sea una estadística más. Entonces, mañana son ustedes, son sus hijos, somos nosotros, y ¿qué diremos? Es una estadística más, una persona más que falleció. Priscila, quiero agradecerte muchísimo por este espacio. Ha sido una conversación muy amena, muy chévere, incluso para que nos pongas muy al tanto de cómo funciona o cómo no funciona la justicia en este país, porque creo que trasciende de que es una justicia colectiva. Para mí, selectiva, disculpas. Para mí es una no justicia, ¿no? Porque el rato que la justicia sirve para tapar grandes huecos de varios crímenes de distintos niveles, no es justicia, simple y llanamente. Antes de terminar, Priscila, quisiera darte la palabra para un último mensaje y que te dirijas a las personas que han visto, que han comentado, todo su apoyo y su admiración que tienen contigo. Gracias, leí rápidamente algunos comentarios, pero quiero saludarles a la gente del Oro, del Carchi, de Loja, del Oriente, de las personas que están en México, que también ha sufrido persecución política, del movimiento de mujeres del Oro, que siempre nos han apoyado, que estamos aquí para luchar por ellas, por todos, por todas. Decirles que aquí hay una posibilidad de un cambio y que vamos nosotros a estar convencidos en estas luchas, en sus luchas que son nuestras, en la posibilidad de generar debate, de llevar la problemática del país a la Asamblea Nacional, de fiscalizar, de exigir que se cumpla con lo que han prometido las autoridades. Y bueno, el único cambio que tenemos que hacer es que este año, este 2025, es tiempo de mujeres. Creemos en Luisa González a la presidencia de la República, creemos en los asambleístas a nivel nacional y provincial por las listas 5, parlamentarios andinos, así que yo espero que este 9 de febrero votemos todo 5, que eso nos va a permitir tener estabilidad en los poderes de Estado, tener un gobierno amigo más del legislativo, garantizará que se pueda cumplir todos los planes de gobierno, tanto de Luisa como los planes de gobierno de los asambleístas nacionales y provinciales. Así que les pido el apoyo a ustedes. Aquí hay una mujer que ha luchado, una mujer de a pie, que solamente teniendo su voz ha estado peleando, y créanme que va a ser lo mismo en la Asamblea Nacional. Lucharemos y pelearemos para que los derechos se respeten, para que la justicia llegue y la verdad se diga al país. Así que muchas gracias, Akanga. Ha sido un gusto verte a ti, a todos quienes se conectaron. Debatir es muy, muy importante, este tema de debates de justicia, de verdad que tanto me apasiona y que sobre todo genera mucha empatía con la gente, sobre todo por la situación tan difícil en la que vivimos. Muchísimas gracias de nuevo, Priscila. Sé que no será la última vez que estés en Guayusa Política y estoy seguro que
y quisiera, mejor dicho, comprometerte que la próxima vez sea como asambleísta electa de nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente, Priscila, y quiero agradecer a todas y todos que nos miraron. Gracias por los mensajes, gracias por su sintonía. Un gusto. Chao.